Hola, en esta intervención vamos a platicar sobre el proceso de construcción de nuestro portafolio en Blackboard para gestionar las evidencias de nuestro proyecto integrador a lo largo de la materia de investigación aplicada a la ingeniería. Mm, el- la metodología que buscamos aplicar en este proceso de generación del proyecto integrador, como mencionamos en alguna otra sesión, es el uso del método científico, que prácticamente es la recuperación de lo aprendido durante la materia de bases metodológicas de la investigación. Eh, lo que buscamos es aplicar el método científico tanto en la detección de la problemática como en el desarrollo del producto tecnológico, en este caso de un prototipo. Hemos dividido en 3 etapas el desarrollo de nuestro proyecto integrador. La primera etapa es la validación de problema-solución, la segunda la validación de prototipo y por último la etapa 3 y muy importante es la comunicación. Sin ella no podríamos hablar de la aplicación de un método científico. Para la etapa 1, si ustedes observan la etapa 1 y la etapa 2, ambas tienen la misma estructura en el proceso de validación de una hipótesis. Tenemos nuestra hipótesis. Para el caso de la etapa 1, tenemos una consigna que son las instrucciones para poder aplicar un experimento cuya herramienta o técnica va a ser la entrevista, precisamente para validar la hipótesis. Y la diferencia con la validación del prototipo, que también hay una hipótesis, pero es funcional, es la hipótesis de funcionalidad del prototipo, la vamos a validar a través de un diseño de experimento, la ejecución de un experimento. Para la etapa 1 tenemos más de una hipótesis. De hecho, tenemos la hipótesis de cliente-problema, la hipótesis de valor agregado, la solución hipotética y el producto mínimo viable hipotético. De hecho, esos cuatro elementos hipotéticos forman parte de una metodología que se conoce como Customer Discovery, el descubrimiento del cliente. Eh, y además, en el proceso de validación de la etapa 1, aplicamos una metodología que conocemos como Lean Startup. Esto lo que nos va a permitir es estarnos desplazando o pivoteando, así es como se llama, de, entre hipótesis e hipótesis. Es decir, quizá en el proceso detectemos que el valor agregado no es de interés para el cliente y el problema detectado, tendremos que regresar otra vez a cambiar nuestro valor agregado o inclusive podríamos regresar hasta cliente problema. Este proceso de pivoteo y además es muy rápido, en poco tiempo, le llamamos Lean Startup. Y al proceso de validación, de descubrimiento de este problema-solución, le llamamos Customer Discovery. Pues bien, todas esas hipótesis vamos a validarlas, cada una de ellas, a través del método científico. Pero ya que el trabajo de campo es diferente al del laboratorio, que es el caso de la validación de prototipo, hay algunos elementos técnicos o herramientas que se utilizan en cada una de esas etapas. En el caso de la validación de problema-solución, utilizamos la consigna para poder establecer la estructura de la entrevista, los elementos antecedentes y consecuentes del problema que nos van a permitir orientar la entrevista y establecer cómo vamos a trabajar con la persona o el posible cliente con el que vamos a ir a validar. De la ejecución de esa entrevista tenemos mediciones, que en el caso de la validación de problema-solución son los audios que vamos a grabar de cada entrevista. Cada audio vamos a registrarlo con un número único
de manera que lo podamos identificar posteriormente. Recuerden que el método científico, una de sus características es que sea replicable. Es decir, que posteriormente alguien más pudiera llegar a ejecutar el mismo proceso, las mismas estructura de entrevista, con el mismo perfil y debería de obtener los mismos resultados, o al menos muy cercanos. Para eso necesitamos entonces conservar las evidencias y la sistematización de estas evidencias es muy importante. También podemos recuperar videos, fotos, para entonces poder hacer un análisis de los resultados, que es de lo que habla el proceso de análisis de datos del método científico. El análisis de resultados vamos a utilizar una plantilla para poder hacer análisis del discurso, que es otra herramienta, otra técnica que utilizamos en el caso de este tipo de experimentación. Escuchamos la entrevista, recuperamos aquellos enunciados o frases que en sí mismas tengan un significado, las vamos recolectando y vamos identificando aquellos patrones o frases que se vayan repitiendo en cada uno de los clientes, de manera que podamos confirmar o rechazar una hipótesis o inclusive podemos descubrir otra problemática que no habíamos visualizado. Ese proceso se llama aprendizaje, discusión, trabajo futuro y conclusiones, que es precisamente a partir del análisis de los resultados recuperamos aquellos aprendizajes que pueden ser la confirmación de la hipótesis o puede ser el pivoteo. Es decir, estoy yo aquí, por ejemplo, en la etapa de solución y quizá voy a tener que regresarme hasta volver a plantear otro cliente y otro problema. Lo mismo ocurre para la etapa 2. Si ustedes observan, hay una relación 1 a 1 en cada una de esas etapas, ya que estamos aplicando el método científico. Pero las herramientas o las técnicas que estamos usando para la recuperación de cada uno de los datos es de una naturaleza distinta. En este caso vamos a usar el laboratorio y vamos a probar solamente una hipótesis, que es la funcionalidad del prototipo, que cumpla con lo que validamos en la etapa 1, que es el producto mínimo viable, que es la última etapa o la última fase de la etapa 1 de validación problema-solución. Un poquito más a detalle, platicábamos pues que el Customer Discovery y el uso del in-store app es la metodología que vamos a utilizar para validar la primera etapa. Recuerden que vamos a poder estar pivoteando, moviéndonos de una fase a otra si es necesario, si detectamos que hay un valor agregado que no es el que le interesa al cliente, o quizá descubrimos en esa etapa que ese es un perfil de cliente que no podemos atender. Tendríamos que regresarnos al inicio de la fase. Pero para cada una de estas fases aplicamos el método científico. Pues bien, para poder capturar todas esas evidencias que resulten de nuestro proceso de ejecución de las dos etapas, vamos a utilizar el portafolio de Blackboard. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Bien, el portafolio de Blackboard está formado por páginas y cada página tiene secciones. Entonces, dentro de cada sección podemos añadir artefactos que en principio son las evidencias que nosotros queremos reservar o conservar. Vamos a ver cómo vamos a configurar entonces un portafolio asociando los elementos de nuestros experimentos a la estructura de un portafolio. Esta será la estructura general del portafolio. El portafolio en principio debe de tener una página que está asociado al documento del proyecto integrador de la etapa 1, otra que está asociado al documento del proyecto integrador de la etapa 2 y otra al documento del proyecto integrador de la etapa 3. La página 1 tiene además dos secciones, ya que esta actividad, que es la actividad número 2, que corresponde a la etapa 1, está formada, o más bien nos da dos oportunidades de entrega. Por eso hay dos secciones para el intento de entrega 1 y el intento de entrega 2.
Después de esta página, de la primera página, deberán aparecer tantas páginas como experimentos o trabajos de campo, ya que estamos en la etapa 1, tengamos. Entonces, para cada trabajo de campo, para la primera hipótesis, que es, por ejemplo, cliente-problema, deberemos de tener una página asociada con sus secciones que corresponden a las evidencias propias del experimento que diseñamos para validar esa primera hipótesis, que está formada por la consigna, por los audios, por videos, por fotos, análisis de resultados y aprendizajes. De hecho, todos los trabajos de campo y todos los experimentos para la etapa 2 tienen la misma estructura. Lo único que cambia es el título o el tipo de experimento que estamos realizando. Entonces, habrá tantas páginas, tantos trabajos de campo tengamos. Podría repetirse una vez que tengamos, por ejemplo, tal vez 3 trabajos de campo de cliente-problema, valor agregado, solución. Quizá la siguiente no va a ser un producto mínimo viable. Quizá es otra vez un cliente-problema porque tuvimos que pivotear, ¿sí? Y tendríamos que tener tantos trabajos de campo para tantos experimentos hayamos realizado. Eh, Posteriormente, aquí te será en la página número que siga, porque pudieran haber tenido más de 6 trabajos de campo. Entonces, la página que corresponda inmediata al último trabajo de campo, que es el MVP o el producto mínimo viable, debe aparecer la página titulada como documento del proyecto integrador de la etapa 2. Esta página corresponde precisamente a la etapa 2 de validación del prototipo. Y al igual que la etapa 1, en la primera página deberán aparecer todas las entregas que corresponden precisamente a las actividades que nos van a permitir ir construyendo el documento integrador para la etapa 2. Cada una de estas secciones corresponde a una de las actividades de la etapa 2. Agregado a esto, después de la página que corresponda al proyecto integrador de la etapa 2, al documento integrador, debe aparecer la página de los experimentos que hayamos realizado para validar la funcionalidad del prototipo. Puede haber más de 3, 2 funciones del prototipo. Cada funcionalidad la iremos construyendo en cada uno de esos experimentos. El experimento incluye también la construcción del prototipo. Cada experimento debe de tener el título de experimento número 1 y la secuencia que corresponda. Y aquí, en lugar de colocar la palabra funcionalidad, colocaríamos la funcionalidad que estamos probando. Puede ser el desplazamiento de un vehículo, de un mecanismo, la conexión o el envío de información de un dispositivo a otro, en fin. Y habrá funcionalidad desde la A hasta la letra que corresponda a las funcionalidades del prototipo. Para cada experimento debemos recuperar el diseño experimental, las mediciones, los videos, fotos, el análisis de los resultados y de nueva cuenta los aprendizajes y la discusión. Habrá tantas páginas para tantos experimentos tengamos. El último experimento, inmediatamente después de ese experimento debe aparecer la página que corresponda al documento del proyecto integrador de la etapa 3. Y esta corresponde precisamente a la etapa 3, que es la comunicación. Y tiene las secciones 1 a la 4, que corresponden al cartel científico, al artículo de difusión, al registro de patentes y a la conferencia. Esta sería la estructura que necesitamos desde el inicio contemplar en nuestro repositorio y que en distintos momentos en el proceso de avance de nuestro documento integrador iremos llenando y agregando las evidencias correspondientes. Vamos a ver un ejemplo de configuración de en nuestro portafolio de Blackboard. Para acceder a mis portafolios van a poder acceder desde su menú principal,
en la opción Herramientas y en Portafolios. Este menú les va a permitir ingresar a esta pantalla en la que van a poder crear su portafolio. Recuerden que cada uno de los integrantes de los equipos deben de crear su propio portafolio. Vamos a colocar como título, vamos a iniciar siempre con el número de equipo, equipo 2 o el que corresponda, y posteriormente como el repositorio de entrega de evidencias. Pueden describir aquí a mayor detalle, quizá los integrantes, el campus en el que están, etc. Y entonces hemos creado nuestro portafolio. Aquí pueden hacer una visita guiada para que les puedan conocer visualmente cómo usar los portafolios. Entonces, de este lado vamos a agregar tantas páginas queramos con este botón. Y una vez creada la página y colocándonos en la página anexada, vamos a poder agregar con este otro botón tantas secciones requiramos. Vamos a poder modificar sus nombres y poder entonces enviar la copia instantánea en el momento que corresponda enviarla a la actividad social. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo ya es mi portafolio final. Esa sería la estructura funcional. Perdón. Es perdón. Voy a meterle a la opción de editar. Se observan, aquí está ya mi estructura, respetando la secuencia solicitada para la configuración de su repositorio. Por ejemplo, me puedo colocar aquí en la etapa del experimento 2. Y aquí están sus secciones del experimento 2. Puedo tener la etapa de comunicación 3, que corresponde a la etapa de comunicación y todas sus secciones. Cada sección podremos añadir entonces los artefactos asociados a las evidencias. Es muy importante que siempre que agreguemos algún artefacto, siempre lo agreguemos el comentario correspondiente al artefacto. Es decir, que no queden sueltos los artefactos sin ningún comentario. Entonces aquí yo voy a agregar un artefacto a esa sección. Entonces yo aquí voy a describir el artefacto. Podría ser, por ejemplo, una imagen del prototipo terminado. El prototipo en su primer fase. Y entonces yo podría agregar aquí quizá una imagen del prototipo. Voy a poner un ejemplo nada más. La voy a insertar. Y ya tengo mi imagen inserta en el contenido o podría adjuntarla. Pero lo importante es que siempre describamos de qué trata esta imagen. En la imagen se puede observar la conexión de los mecanismos y etcétera. ¿Sí? Es muy importante hacer esto porque si no, de pronto habrá imágenes que no tengan sentido o que el lector, recuerden que estamos hablando de la aplicación del método científico, las evidencias deben de estar muy bien documentadas y entre mejor sistematizadas, mucho mejor. Entonces voy a enviarla. Y aquí está la imagen del prototipo. Yo puedo ver el resultado de mi portafolio al hacer clic aquí.
Y aquí sería lo que el profesor va a poder observar, es lo que ustedes están compartiendo. La etapa, su primer intento, por ejemplo, del proyecto integrador, su documento, su plantilla de envío, la etapa 1 de trabajo de campo y todas sus secciones, por ejemplo, aquí está la consigna, todos los trabajos de campo que pudieran generarse. Después sigue la etapa 2 y todas sus actividades asociadas, los experimentos de la etapa 2 y por último la etapa 3 con sus actividades también asociadas. Aquí está, por ejemplo, el que acabo de anexar. Es un ejemplo. Aquí está el título, el contenido, ¿sí? Y el profesor entonces puede observar la imagen. Es importante recordarles que también el profesor puede agregar comentarios a su contenido de portafolio y que ustedes van a poderlas observar o revisar cuando ingresen a su portafolio. Voy a ingresar a mis portafolios y puedo ver los comentarios. Ver comentarios y aquí están los comentarios. ¿Sí? Esa sería la configuración de su repositorio. Posterior a esto, entonces ya podrán aplicar y compartir como en otro video podremos explicar. Pues muchísimas gracias.